Bueno, Rolando, gracias por darnos este espacio. Tú sabes que tu pasada intervención ha sido un éxito. La gente está enamorada de ti. Así que no me meta en rollo, hermano. Bueno, te trajimos de vuelta porque hace falta. Quería comentarte que hace un tiempo ha salido este señor Rafael Maldonado con la idea de la nacionalidad reparativa, pero para puertorriqueños solamente. ¿Por qué el caso de Puerto Rico es único, singularísimo y especialmente sangrante? Bueno, pues primero, fue el único país, el único territorio hispanoamericano en el que no concurrió una rebelión significativa contra la soberanía española antes de salir de esa propia soberanía española. Y después es el único país hispanoamericano que a día de hoy no ha tenido oportunidad de, bueno, pues tener un desarrollo o probar suerte como una nación independiente. Y yo debo aquí meter mi cuchareta porque me parece que eso es un error. Y además de que tiene violaciones legales, además de eso, reproduce algo que es un pensamiento que está presente en muchos puertorriqueños, que es que la culpa es de Cuba porque Cuba se alzó. Entonces, esta idea del profesor Maldonado se basa en 3 puntos fundamentales. Primero, nacionalidad reparativa para los puertorriqueños por lealtad, es decir, porque no se alzaron en armas contra la corona. Segundo, porque Puerto Rico es el único país hispanoamericano que no ha podido probar suerte. No sé qué significa con eso. Es decir, ¿qué está queriendo decir con eso? España está olvidado de Puerto Rico por 2 siglos. Es decir, si la cuenta me da bien, empieza en 1824, el olvido. O sea que hay cosas aquí históricas de toda clase que no concuerdan. Si tú quieres empezar, adelante. No, sí, yo creo que voy a seguir el hilo un poco contigo, porque me da la ligera impresión de que la gran batalla contra la leyenda negra, a la que tenemos que enfrentarnos a nivel global con toda la hispanidad, y la leyenda negra hacia cada uno de nuestros países, genera muchas leyendas rosas. Entonces todo el mundo se quiere inventar un cuento y todo el mundo quiere poner mucha floritura a su argumentación, ¿no? Primero, para tú ser leal, tú solamente eres leal, fíjate, vamos a ponerlo a nivel de pareja, tú solamente eres leal en situaciones de crisis. Si tú no estás en una situación de crisis abierta, ¿cómo muestras tu lealtad? Bueno, Cuba mostró, y los cubanos mostraron una lealtad fuera de lo común, enfrentándose al independentismo desde una visión y desde una posición integrista radical, metiéndose, enrolándose en el ejército, uniéndose a los voluntarios y combatiendo como soldados. Hablamos de que eran más los cubanos que estaban en el ejército integristas que los que estaban en el independentista. Entonces, decir que los cubanos de forma general es ser simplista. Y entonces, ponerte en el plan de los puertorriqueños éramos ángeles que estaban mirando al techo y que no hacían nada. Bueno, no, esto tampoco así, porque te estás olvidando de que el Partido Revolucionario Cubano, que ya tenía un nombre demasiado grande, no puso Puerto Rico de casualidad porque tenía una sección puertorriqueña en su interior, y que la bandera de Puerto Rico no es una casualidad, es una resolución de la sección puertorriqueña del Partido Revolucionario Cubano, que tenía como plan la independencia de la mayor de las Antillas para luego ir a la menor de las Antillas. Esa era la idea, ¿no? Que toda la fuerza de Puerto Rico se concentrara en Cuba para luego ir a independizar Puerto Rico. Es que está la promesa de Maceo de la independencia de Puerto Rico, justamente por el apoyo de los tabaqueros puertorriqueños a la independencia en Cuba. Entonces, decir que los puertorriqueños no armaron crisis es mentir, es faltar la verdad. Exactamente. Pero además, fíjate, mira, en primer lugar, la ciudadanía no es un concurso de lealtad.
derecho fundamental. Y el hecho de que se obvia este punto, o sea, la ciudadanía es un derecho fundamental inalienable. No se trata aquí de una competencia de lealtades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir entonces que ningún hispanoamericano va a tener derecho a su nacionalidad por el hecho de que un grupo de esos españoles se alzó en armas y que en definitiva terminó imponiendo su voluntad. Es decir, este razonamiento es completamente contraproducente. Por otra parte, no, y te voy a poner más, es decir, Antonio Maceo y José Martí murieron siendo cubanos españoles dentro de un territorio español. Eso es un hecho, ¿vale? Le puede gustar o no a la gente esta narrativa, pero es lo que ocurría en los hechos. José Martí es un español de pleno derecho, hijo de españoles, no es hijo de un independentista, es decir, no es el hijo de un indígena que vivió oprimido por las botas extranjeras. No. Estamos hablando. Viajaba con pasaporte español, después se le dieron documentos de cónsul, pero viajaba con documentos españoles. Pero yo quiero dejar algo aquí claro, y es que la ciudadanía no es una recompensa por tu lealtad, la ciudadanía es un derecho fundamental, y esto lo olvidamos completamente. O sea, se nos pasa. O sea, la ciudadanía no es una recompensa, no es una relación emocional, es un derecho fundamental, inalienable. Y considerarlo otra cosa, sencillamente que usted no sabe lo que es la ciudadanía y está usando la ciudadanía como un elemento político. Entonces, ese tipo de mezquindad hay que salir al paso de ella y dejarla. Hay un hecho. A ver, vean, los sefardíes, se podría argumentar que los sefardíes no eran leales a la España católica del momento porque eran fieles y sin embargo se le da la ciudadanía. Y se le otorgó la ciudadanía. En el caso de los cubanos y los puertorriqueños, ambos siendo provincias españolas, previstos como territorio de España para cualquier proyecto constitucional, fuera proyecto constitucional sobre temas provinciales o fuera una constitución que abordara la federación en España, o eran estados para los proyectos constitucionales federalistas o eran provincias para los proyectos centralistas, ¿no? Es decir, no se usaba otro argumento que no fuera ese. Los cubanos y los puertorriqueños ambos eran territorio de España, eran españoles de pleno derecho y no lograron su independencia por esfuerzo propio. Fue por la intervención de una potencia extranjera que señores, que ya basta, no podemos seguir con la narrativa de que los cubanos lograron su independencia porque ese hecho no ocurrió. Nunca ocurrió que los mambises derrocaron en una batalla importantísima como la batalla de Pichincha o la batalla de Carabobo al ejército realista y los aplastó y se rindieron y tuvieron que firmar un tratado con ellos. No, España de hecho ni se reunió con los mambises nunca, ni firmó ningún papel, ni nada. Tuvo que someterse a lo que Estados Unidos le dijo y punto. Y eso es un hecho irrefutable. Tú puedes poner a todo eso después, toda la gangarria que te dé la gana. Tú puedes agregarle a eso de que la guerra estaba casi ganada, pero en la historia no existen los casi. En el amor no existen las casi novias. O fue novia o no fue. Entonces, hay que abandonar un poco esa narrativa de el casi esto y el casi aquello, el acomodo del discurso para recibir mayor beneplácito de un público que te está mirando, ¿no? O tú eres leal a la verdad o usted está mintiendo. Exactamente, pero fíjate esto, hay algo muy importante y en esta narrativa que intenta introducir el profesor Maldonado. Él dice que los puertorriqueños son medio peninsulares. Esto es un pensamiento completamente racista y bueno, si se extiende al profesor Maldonado, más problemas tenemos. Pero ¿cómo tú vas a decir que son más españoles porque son más peninsulares? ¿Qué significa eso? Que los insulares no son españoles. Es decir, una familia indígena, los marqueses de Arco, los marqueses de Almendares, que llevan ahí desde el siglo XVII, no son españoles porque son menos peninsulares, porque llevan toda la vida en las islas. O sea, este pensamiento de que usted es más español porque nació en la península es exactamente
lo que hace el Tratado de París. Y viene este profesor Maldonado a darnos cátedra sobre nacionalidad reparativa cuando él mismo es víctima de este racismo. O sea, de esta discriminación, porque confunde el jus soli con el jus sanguinis. Y esto es muy grave, porque este señor se parapeta como a la ley de la reparación, de esta restitución a la nacionalidad. Y lo que hace es hacerlo desde un punto de vista bastante de laboratorio, de ley más ley más ley más ley, y que hay errores serios en este pensamiento clientelar, además de que la ciudadanía es una recompensa, de que yo necesito, que es un derecho fundamental, señor. Ni a Martín, ni a Céspedes, ni a Puigdemont se le ha cuestionado su nacionalidad y han atentado contra el Estado. Entonces esta idea es una idea realmente peligrosa y es una idea que hay que desterrar, y que los grupos que le están dando cabida a este profesor Maldonado deberían interpelarlo y deberían hacerle preguntas. Mira, ir en contra de la idea de las Españas, de las identidades, porque España, como imperio e incluso como el Estado moderno que es hoy, es un Estado multicultural, diverso. Cuba, Puerto Rico, se nutrió de el español de Galicia, de cada una de las que hoy son comunidades autónomas, pues bueno, vinieron de todas partes. Asturianos, canarios, baleares, es decir, somos el crisol de la España peninsular e insular que se formó allí en Cuba, en Puerto Rico, además del componente africano, de los componentes migratorios que vinieron de diferentes partes y que se establecieron también en la isla, ¿no? Pero el grueso de la sociedad cubana y puertorriqueña es española, peninsular o insular, de donde sea. Y no hay una diferenciación, y ninguna constitución nunca en España en el siglo XIX hizo una diferenciación entre el español de un territorio continental o de una península o de una isla. Es decir, eso solamente ocurre en el Tratado de París, donde se le quita la ciudadanía directamente a los canarios y a los baleares por ser isleños estando en Cuba. Es decir, todos aquellos que asumen el discurso del Tratado de París, ¿cómo pueden estar luchando en contra de las violaciones del Tratado de París? Es que eso es incongruente. Es incongruente completamente. Fíjate, el Tratado de París del universo de españoles no reconoce el derecho de opción a conservar la nacionalidad a aquellos españoles que son de ultramar. Esa división es arbitraria y contraria a derecho. Y el profesor Maldonado, del universo de españoles desnaturalizados, él decide que solo los boricuas tienen el derecho a restituir su nacionalidad. O sea, esa división es arbitraria y es artificial y es contraria a derecho. Es decir, está haciendo exactamente lo mismo que hace el Tratado de París. Entonces es muy difícil comprar la idea de que tú me quieres ayudar, pero tú estás haciendo exactamente lo mismo por los mismos motivos que el Tratado de París hace 125 años le hizo a todos los españoles. Señor mío, el español es uno, la calidad de español es uno. No hay medio españoles ni medio peninsulares. Hay español o no es español. Y si usted es español, usted tiene todos los derechos de restituir su nacionalidad si usted fue desnaturalizado de manera ilegal y de manera forzosa. Lo que nosotros estamos diciendo es que apoyamos el derecho a la nacionalidad reparativa de todos los españoles que fueron desnaturalizados, no de unos con exclusión de otros, porque esos mecanismos son discriminatorios y son extremadamente racistas. Hay que tener mucho cuidado cuando uno hace este tipo y apoya este tipo de ideas. No, el profesor Maldonado, creo que es como se llama, ¿no? El apellido Maldonado, pues constantemente en su discurso dice, no, yo no me quiero meter con los cubanos, yo no estoy tratando de ofender a los cubanos. Bueno, cuando tú repites constantemente eso, es porque ya sabes que lo estás haciendo, ¿no? Entonces, si tú sabes que lo que estás diciendo es un atentado directo a la base de la cultura cubana, que es la hispanidad, si tú estás atentando directamente contra una nación completa solo por defender a un elemento importante, fundamental, nosotros no estamos demeritando
la condición de Puerto Rico, ni le estamos haciendo a menos porque es una isla más pequeña o porque no tenía el peso económico y cultural que tenía Cuba en el siglo XIX. Nadie está entrando en eso, ni estamos poniendo eso como argumento, nos ponemos a todos en igualdad de condiciones. ¿Ok? Ante la existencia de un derecho a ser reparado, tú no puedes ponerte en el que, bueno, los cubanos por lo menos tienen ciudadanía de Cuba. Bueno, sí, ok, somos ciudadanos cubanos. Los puertorriqueños son ciudadanos norteamericanos. O si no, ¿cómo salen de la isla? ¿Salen con un pasaporte puertorriqueño? ¿O salen directamente con el pasaporte norteamericano? Podrían tener la opción de un pasaporte puertorriqueño, pero eso no lo quiere nadie. ¿La opción cuál es? Pues ser ciudadanos norteamericanos, salen con su pasaporte norteamericano. Ah, no, pero es que no tienen derecho al voto desde Puerto Rico. Bueno, que se muden a Miami. Es que si se muda a Miami o se muda a Washington, puede tener derecho al voto. Es decir, que el ciudadano puertorriqueño puede participar en la política. Si el ciudadano norteamericano nacido en Puerto Rico puede participar en la política de los Estados Unidos mientras esté en territorio de los Estados Unidos. Lo que pasa es que el territorio de Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, pero no es Estados Unidos. Y lo que hay es un problema que ellos tienen que resolver y que ya han existido intentos aparentemente vinculantes de hacer algo, de que si la estabilidad, que si mantenerse como Estado libre asociado o si la independencia, y los puertorriqueños se han declarado abiertamente o por mantener el status quo o hacerse parte del Estado 51. Exacto. Entonces, convertirse en el Estado 51 de los Estados Unidos. Pero fíjate, entonces esta narrativa de que ha sido el único que no ha podido probar suerte es sencillamente mentira. Y por otra parte, le retira a los puertorriqueños su agencia. Es decir, ¿qué tú me quieres decir? Que los puertorriqueños son zombies, que son descerebrados, que no tienen ningún tipo de agencia, que además que no han podido Puerto Rico no ha podido probar suerte como país independiente. O sea, no se sabe cómo eso te justifica sacar a los cubanos. O sea, los cubanos han podido probar suerte porque tienen un Estado supuestamente y los puertorriqueños no. O sea, este análisis que está completamente sesgado no tiene un fundamento lógico. O sea, no tiene un fundamento. Hay varios atentados a la verdad en su discurso, ¿no? Poner que Puerto Rico se mantuvo leal porque tenía una prosperidad económica superior a Cuba, eso no es real. No, que Puerto Rico, como no estaba pegado al azúcar, el azúcar es lo que más billete daba en ese momento, ese era el oro blanco. Si la gente quería, el territorio que estuviera produciendo azúcar en grandes cantidades a mediados del siglo XIX y final del siglo XIX, tenía la riqueza garantizada. Totalmente. Y Cuba, que era, como bien se han dicho en un montón de libros, la joya de la corona, nunca mejor dicho, pues atraía población de todas partes. De hecho, incluso a principios del siglo XX, la abuela de mi madre es puertorriqueña. Y son personas que vienen huyendo de la pobreza, vienen buscando una mejor vida, porque Cuba daba oportunidades no solamente a gallegos, canarios, daba oportunidades a todos, a los puertorriqueños, a todo el que venía a sentarse allí, porque era un territorio donde había más población, la industria agroazucarera era pujante, que no era lo único. Sí, yo creo que una de las cosas que intentó poner el profesor es que, Puerto Rico se dio cuenta de que el azúcar no era tan importante y se fue por el café. Compadre, seamos serios, es decir, no creo que sea necesario de que haya que ponernos a combatir a la leyenda negra y a las leyendas rosas entre nosotros mismos. Es decir, o estamos en el mismo barco o nos hundimos todos porque nos estás rompiendo el bote. Lo estás haciendo con la intención de ir creando argumentos y argumentos para que nosotros tengamos que ir a rebatir uno por uno y se vuelva esto un culebrón turco. No hay necesidad de eso. Cuba era un país mucho más próspero, era un territorio mucho más próspero, porque era inmensamente grande en comparación. Es decir,
la gente a veces escucha Puerto Rico y no logra identificar la dimensión en comparación con Cuba. Puerto Rico es apenas Granma, la actual provincia de Granma y Santiago. Si se acabó, por eso también era inviable una sublevación allí. Exacto. Los refuerzos para sofocar una sublevación en Puerto Rico habrían salido de la misma Cuba. Era imposible. Puerto Rico es una isla muy pequeña, solamente el alcance de las cañoneras españolas habría reducido al centro de la isla la insurgencia. Con que tú le pongas una sola trocha en el medio, ya se acabó. En Puerto Rico no, es que Puerto Rico es muy pequeño en comparación con Cuba. Cuando uno se para a hablar, tú tienes que saber de lo que estás hablando. O sea, tienes que saber. Entonces, otro elemento que dice es que, por ejemplo, esta idea de que la esclavitud, como tiene una base inmoral, y que entonces Cuba opta por la esclavitud y Puerto Rico no, y que en la Junta de Información Puerto Rico va con esa Junta Liberal con el propósito de acabar con la esclavitud y que los cubanos no la dejan. Eso es completamente falso, eso es falsear la realidad y eso es querer aportar con elementos históricos un basamento moral contemporáneo. O sea, claro, primero el tema esclavitud, es decir, en Cuba durante el siglo XIX habían cubanos en contra de la esclavitud, cubanos que no eran agroproductores, es decir, gente no vinculada a la industria de la azucarera, que planteaban un cambio de matriz productiva y sobre la base de esto también ponían un argumento ético de que no era correcto enriquecerse con el tema de la esclavitud. Es decir, se dice que la Junta de Información fue un fracaso. La Junta de Información no fue un fracaso. La Junta de Información fue en 1867 y en el 69 ya Puerto Rico tiene representantes en la Cámara Popular, representantes, senadores y diputados. Eso es a raíz de la Junta de Información. El informe de la Junta de Información lo hacen los cubanos y los puertorriqueños de consumo. No se dice Cuba sin que dos palabras después aparezca Puerto Rico. Cuba y Puerto Rico, Cuba y Puerto Rico. Entonces, la Junta de Información fue un éxito y la Junta de Información dice, en una de sus bases, es que la institución servil debe ser extinguida a tal punto que en el 73 se hace en Puerto Rico. Y bueno, en Cuba se va haciendo progresivamente porque también es una economía más grande, es una economía que depende más de estas fuerzas, pero la idea detrás de esto es que los cubanos, la inmoralidad, eso hay que ponerle un matiz y realmente no fue así. Los cubanos... No, es que cuando tú lo lanzas así, parece que los cubanos traemos en la sangre el deseo de someter a los africanos, de hacerle la vida un yogur a los esclavos. No, para. Hay una inmoralidad en el ejercicio de la producción económica y toda esta cuestión usando la esclavitud, y en Cuba se estaba luchando por determinados sectores para eliminarlo. Había una confrontación política interna, porque estamos hablando de una transformación económica grande, porque tienes que transformar la fuerza de trabajo principal de una industria en específico que había costado dinero a los que lo habían generado. No, pero eso no se cuestiona, la libertad. Mira, eso está muy bien, pero no me hagan discurso poético. A mí me revienta la gente que se quiere coger la historia para hacer poesía. Si usted lo que quiere es ver la historia como la parte bonita del hombre en su exaltación sobre la música, la sublimación del alma, y estudia historia del arte, señor mío. Nosotros estudiamos historia y la historia va de guerra en guerra, es decir, de masacre en masacre y de crisis en crisis entre los seres humanos. La historia lo que narra son las crisis entre los seres humanos. Entonces, si usted se va a poner a hacer la muela visca, usted se va a poner en la muela visca de que esto era antiético y que éramos buenos nosotros y que... No, eso es faltar completamente a la verdad. Usted está mintiendo, usted está generando una matriz de opinión adversa contra un pueblo completo. Los cubanos no estaban a favor de la esclavitud, unos y otros sí. Y cuando se fue a la guerra de independencia, porque eso también viene con la leyenda negra de la independencia, los que se metieron en la independencia también eran esclavistas.
Césped tenía esclavos, no, que los tenía en mejor condición con unos puerquitos y una siembrita y tenían una casa. Oye, eran esclavos, chicos, no me jodas. ¿Entiendes? Y Aguilera y toda la gente y todos los líderes de la independencia siguieron con los esclavos en servidumbre, estando en la manigua. O sea, la esclavitud se mantuvo. Había esclavitud, habían gente que dentro del independentismo que luchaban contra la esclavitud y habían gente que la querían mantener. Unos estaban buscando abolir la esclavitud de cuajo y otros la estaban buscando con indemnización. Es decir, había todo un debate, es mucho más complejo que lo que la gente puede narrar en un debate rápido. Entonces, si es complejo, al menos es un proceso complejo y no te metas en camisa 11 varas, porque simplificar va a traer un problema. Exactamente. Pero además con el objetivo con que se hace. Es decir, aquí hay una clara intención de devaluar el reclamo de los cubanos por las vías más extraordinarias. Y la esclavitud no es moralmente aceptable traer este elemento como que descalifica a los cubanos para obtener la ciudadanía española. La ciudadanía, repito, es un derecho fundamental, inalienable, no tiene nada que ver. No, pero además es un argumento atemporal, porque en 1898 la esclavitud no existía en Cuba. O sea, que no me venga, la abolición de la esclavitud en Cuba llegó unos años después que en Puerto Rico, pero en el momento del conflicto del 95 al 98 ya no había nada que hacer con el tema de la esclavitud. No, pero había racismo, no me jodas, chico, en Estados Unidos había racismo hasta el otro día. Y hay racismo en todo el continente, o busca datos sobre racismo en Brasil, en Portugal, en Alemania, en Sudáfrica, en todas partes hay racismo. Que hay que condenarlo, hay que luchar. Sí, pero es que eso no es argumento en este debate, compadre. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Eso me recuerda al dibujo animado de los aviones, ¿no? Y que no, la tortuga es aerodinámica. Bueno, no tiene nada que ver con el tema, compadre. No lo metas. Aerodinámica. La aerodinámica es la ciencia que estudia la forma adecuada para disminuir la resistencia del aire. La tortuga es un animal de formas aerodinámicas, pero como no tiene nada que ver con esta película, la dejamos atrás. Este tipo, hablando de cuestiones que ya para la época, cuando ocurrieron los hechos a los que nos estamos enfrentando, que es a la desnaturalización general de los españoles de la isla de Cuba y de Puerto Rico, pues ni había esclavitud, ni tiene que ver nada la narrativa esa con lo que se está planteando. No sé, a mí me llama mucho la atención que el 80% de su explicación es para descalificar a los cubanos. ¿Por qué no pueden tener méritos propios? O sea, ¿por qué tu argumento no puede basarse en elementos teóricos que has construido? No en echarle tierra al de al lado. Eso me parece que es éticamente cuestionable. Pero, y por otra parte... Mira, incluso yo creo que es legítimo que diga, mira, apoyamos la ciudadanía reparativa para los cubanos, pero para no abarcar en nuestro esfuerzo más allá de lo que podemos, nosotros nos vamos a concentrar en esto, pero apoyamos a las personas que están promoviendo la ciudadanía reparativa para los cubanos también. Son dos esfuerzos que buscan lo mismo, pero nos estamos repartiendo las fuerzas para poder ser más efectivos. Mira, es más ético, aunque en el fondo tú digas, mira, me vale una basura lo que me pase con los cubanos. Es decir, eso en tu interior, tú puedes tener lo que te dé la gana. No me da la gana hablar de los cubanos, genial, no hables mal, no hables de los cubanos, pero tampoco los toques en tu argumento. No hace falta para hablar de Puerto Rico echarle tierra a los cubanos, no hay necesidad de eso, de hacernos ver como que somos racistas, esclavistas, traidores, desleales y todo eso que es decir, yo creo que ese aquelarre no es necesario en el siglo XXI y menos viniendo de los puertorriqueños. Les están echando arena en los ojos. Yo no voy a entrar en el discurso del pájaro a las dos alas, pero si fuese así, que le quiten a Cuba del medio y que intenten argumentar su teoría sin nosotros, para que vea que no tiene ninguna lógica tampoco. Mira, esto se resuelve muy fácilmente. Para el Tratado de París no existen cubanos ni puertorriqueños, existen súbditos españoles
naturales de los territorios cedidos o renunciados. Entonces, cuando yo hice la petición, y lamento que tenga que usarme el ejemplo, yo hablo de cubanos y puertorriqueños porque ambos son súbditos españoles naturales. O sea, a mí no me cuesta nada incluirlo porque es de rigor. O sea, no gano nada con excluirlo, al contrario, porque es de rigor. O sea, aquí los desnaturalizados fueron los españoles de ultramar. Por lo tanto, si tú vas a pedir nacionalidad reparativa es para los españoles de ultramar, los españoles que fueron desnaturalizados. Si tú me vas a decir que lo vas a hacer solo para los puertorriqueños, tienes que introducir una excepción. Y esa excepción tiene que estar argumentada en elementos lógicos. Pero no me puedes decir que esa excepción se basa en que la inmoralidad de la esclavitud, en que te levantaste en armas, porque además Puerto Rico y Cuba, los puertorriqueños y los cubanos iban de conspiraban juntos, pero también proponían las leyes juntos en el Congreso. Es decir, que todos lo hacían juntos. Puerto Rico era una diócesis sufragánea de Santiago de Cuba. La Universidad de Puerto Rico estaba en La Habana. Es decir, que venir aquí a decir que las historias son tan desfasadas, que son tan distintas, sí tienen diferencias, pero hay elementos de engranaje, porque Puerto Rico es muy pequeña de economía. Es decir, la insurrección y todo lo que tú me traigas es proporcional a la población y a la economía. Entonces, la economía y la población cubana daban para la insurrección y para la guerra y para todo lo que tú le pongas. Y no así la de Puerto Rico. Aún así, se conspiraban juntos. Y de hecho, la bandera, tú lo has dicho, las banderas son copias una de la otra. Entonces, no me vengas a decir a mí. No, y si nos vamos a poner a analizar la relación de Hostos, la relación de Martí, y en las conspiraciones, atentados, violencia, por favor, ¿qué más quiere? Es cierto de que no hubo una sublevación, que el grito del Ares fue una desilusión del pueblo boricua porque apenas pudieron sostenerse. Bueno, es que es difícil sostener allí por las condiciones geográficas, por el territorio, por la población, sostener una lucha independentista, una lucha guerrillera, porque era muy difícil. Y eso lo mantuvieron en el tiempo. Los puertorriqueños ni se inmutaron en intentar en el 98 hacer una sublevación a la dimensión cubana, porque primero era dividir las fuerzas. Ellos lo que hicieron fue unirse a los cubanos. Y segundo, de la guerra del 68 al 78 a 1895, la tecnología militar había avanzado un montón. Es decir, se puede buscar, hay libros como El estreno del imperio, de un autor cubano de apellido Cervera, en el que explica, bueno, el desarrollo de la industria armamentista española, de la Armada española, y cómo era tan difícil ya para el 95, el 98, incluso las cargas al machete famosas de Cuba fueron muy pocas, porque era muy difícil entrarle de frente a un cuadro español, porque el armamento estaba muy avanzado, y hablamos de un ejército profesional con un nivel de puntería fuera de lo común, dicho por los norteamericanos. Si los mismos norteamericanos que llevaban una tecnología de puntería también eran incapaces incluso en ocasiones de sacar el mejor provecho al armamento que tenían. Los españoles no, con armamento en ocasiones en desventaja, hacían mucho más que los mismos norteamericanos. O sea, imagínate que una sublevación en Puerto Rico, con la condición geográfica de Puerto Rico en el año 90, no hubiese quedado ahí piedra sobre piedra. Es decir, eso en una semana se hubiese solucionado. Es que los puertorriqueños no han podido ni siquiera tener los independentistas puertorriqueños hoy son mucho más que los que lo fueron en el año 98, en el siglo XIX, claro, por una cuestión poblacional. Ni siquiera ellos han logrado nunca tener una estructura organizada de resistencia contra la dominación norteamericana. No han podido. ¿Por qué? Porque no se puede, señor mío.
No, pero que fuimos a Vieques, oye, tú fuiste a Vieques con una banderita, a ver, no hagan esto. No, eso no es resistencia. Resistencia es bajarse plomo. Usted no puede bajarse plomo con ninguna potencia dentro de Puerto Rico porque no hay a dónde correr, señores. Entonces, compadre, nada, que me parece que cuando la infladera se pone así, lo que yo no quiero es que se pierda el respeto. Si vamos a respetarnos, vamos a, como diría el gran chef Ramoncito, darse un respetón, ¿entiendes? Cuando de nuevo aparezca con esa guanajá por ahí, hay que decirle, cosita, date un respetón. No, porque es que, o sea, es una narrativa muy peligrosa, es una narrativa que rompe, incluso es antihispánica. O sea, totalmente. Es el mismo discurso del Tratado de París, es el mismo discurso. Es el mismo discurso del Tratado de París. Entonces, ¿cómo es posible que tengas, que se le dé tanto bombo y platillo? Es porque no hay o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con el hispanismo que le está dando cabida a cualquiera que venga con cuatro sandeces que atentan contra los propios principios de la hispanidad y se le dé esa bienvenida? Eso no es posible. Hay que, desde aquí, por lo menos la Autonomía Concertada para Cuba, quiere condenar ese tipo de discursos, condenar enérgicamente e invitar a las demás organizaciones a que no den cabida a este tipo de ideas que son racistas, que son antihispanistas, que en definitiva lo que quieren hacer es resquebrajar un proyecto de unidad. Totalmente. Yo creo que si se le da el espacio también a este tipo de discursos y a este tipo de personas, en estos espacios que se autotitulan hispanistas, pues debería existir en honor a esa condición que se ponen, pues el derecho a réplica también, ¿no? Es decir, ok, podríamos ir a conversar, existe la posibilidad de un diálogo, existe la posibilidad de que aquellas cosas que fueron dichas que no corresponden con la realidad histórica, de que exista algún tipo de, no sé, de compensación, de disculpa, vaya, no estamos buscando, no, perdónenme, nada de eso, no, es decir, un reconocimiento de, mira, sí, hasta aquí está bien, vamos a llegar a un acuerdo, tú tienes este discurso, esto no es admisible, veamos en qué estamos de acuerdo y en qué no. Y después que veamos eso con más calma, pues bueno, ver si podemos ir de la mano o simplemente nos soltamos las manos, pero divididos no vamos a llegar muy lejos. ¿Está bien? Bueno, nada, yo sí no tengo, o sea, estas ideas, o sea, es muy difícil llegar a un acuerdo con unas ideas que son tan diametralmente opuestas a lo que estamos pidiendo. Y que son extra, o sea, que no tienen nada que ver con el tema. O sea, que tú le vas a echar tierra a un pueblo X por una razón determinada, eso no tiene cabida. Porque si tú dijeras, ok, nosotros cometimos, no sé, un genocidio y además de eso compartimos esa idea y la tenemos en la sangre y somos y perpetuamos eso, pero eso no fue ni así en ese tiempo ni lo es hoy. Claro. Fue condenado en ese tiempo por los cubanos también. Es decir, y cuando los hechos que nos llaman a debate ocurrieron, eso que tú estás planteando como un elemento ético e histórico ya no ocurría. Entonces, ¿por qué lo mencionas? Así mismo, y para terminar solamente, o sea, aquí estamos metiendo en el mismo saco a la viuda que perdió a su esposo, que era un oficial del ejército español en Cuba, por defender a España. La estamos metiendo en este saco hasta los huérfanos, hasta los niños que quedaron huérfanos porque perdieron al padre. Pero además hay que y ojo, el otro día lo compartimos ahí en alguien que nos hizo un comentario sobre el tema de los negros cubanos y el integrismo. Y ahí está, ahí pasamos la información. Cómo se les otorgó a los negros cubanos del ejército español
Estamos hablando que los negros cubanos son miembros del ejército español desde el siglo XVI. ¿Ok? Si estamos hablando de que tanto en la lucha por la independencia de las 13 colonias o por la lucha contra los ingleses o contra el independentismo, el negro y el mulato cubano tomó las armas en favor de España y fueron premiados con, el otro día estábamos viendo ¿cómo que se llama? La Cruz Laureada de San Fernando. Exacto, que es la más alta condecoración Militar. a la que puede aspirar alguien que esté sirviendo a España, ¿no? Entonces, por favor. Exacto. Yo quería solo decir que hay un ensayo publicado de un profesor de apellido Laguna, donde él analiza la correspondencia consular, o sea, la correspondencia de los cónsules de San Juan y de La Habana en el 98. Y hay que decir que los españoles que quedaron atrapados, que no pudieron evacuar, estamos hablando de las decenas de miles. A esos también los vas a incluir. Esos también van a pecar. Esos que dicen, o sea, los cónsules están diciendo que la gente estaba muriéndose de hambre, en la miseria, que no tenían dónde dormir, que dormían en los parques. Entonces, a esos españoles que fueron además desnaturalizados, tú los vas a también agregar en esta asquerosa pócima que has construido para entonces demonizar a los cubanos porque se alzaron en armas sin darte cuenta todas las consecuencias que ha tenido y que los esfuerzos por contrarrestar eso han sido realmente ingentes. Te voy a decir más porque no es solamente que la ciudadanía es reparativa para los cubanos porque son españoles, hijos de españoles, y porque fue una potencia extranjera la que impuso. Estamos hablando de que soldados españoles peninsulares que no se embarcaron para salir de Cuba después de los tratados de paz no cuentan para sus descendientes las leyes de memoria histórica. Estamos hablando de españoles que se quedaron en Cuba y dijeron, no, ya yo era soldado, sí, pero me quedo nacido en Asturias, y que el hombre se quedó en Cuba después de haber soltado el pellejo luchando en la guerra, fueron desnaturalizados también, y la única opción que tenían era abandona todo y sal del país si quieres seguir siendo español. Es decir, no me parece. Propio dinero, que estaban arruinados. O sea, era imposible. O sea, los españoles que se quedaron, muchos no se quedaron porque lo decidieron, se quedaron porque no tenían otra opción, porque España nunca los evacuó. Lo que España evacuó fueron los generales y subalternos, y solo eso costó 35 millones de pesos. Es decir, estamos hablando que el grueso de la población, una buena parte de esa población militar se quedó en Cuba y fue desnaturalizado. El funcionariado completo de España se queda en Cuba. Entiéndanse ciudadanos, es decir, españoles peninsulares, canarios, baleares, cubanos, se quedaron todos sin pensión. Ahí no se atendió a veteranos, ahí no se atendió a nadie, a todas las personas que fueron leales hasta el último momento, no se le atendió nunca más. Oye, pero parece mentira, ¿no? Ahí estarán los chistosos que se ponen, España los dejó ahí votados, sí, por eso hay que leerse el discurso del Marqués de Cervera. Y hablando de Marqués de Cervera, o sea, venir aquí con esta idea de que te sentaste bajo una mata de coco y en vez de un coco te cayó esta idea, es echar por tierra el hecho de que los cubanos hemos sido abanderados de esta causa por más de 120 años, y el primero fue Marqués de Cervera, y después hay que darle el mérito a Rafael María de Laura, y después hay que darle el mérito a José Ramón Morales y a Ferran Núñez, que han tenido esta bandera y la han mantenido durante 125 años. Entonces, el hecho de no darle crédito a esta gente me parece que es lamentable y realmente hay que hacerse lugar. O sea, es decir, yo creo que para el hispanismo poner un parche sobre un reclamo centenario en el que un pueblo está reclamando por el reconocimiento pleno de sus raíces es una traición a la hispanidad completa,
Entonces, esto no surgió de la noche a la mañana. Esto ni siquiera tiene nada que ver con la pobreza que hay en Cuba hoy. No tiene nada que ver con eso. Porque las personas que de hecho están reclamando, de hecho los cubanos están casi ausentes, los que están en la isla ni siquiera conocen a profundidad. Esto no es, es una idea que está avanzando progresivamente dentro de Cuba, como está avanzando poco a poco dentro de Puerto Rico. Pero los cubanos que reclaman la ciudadanía reparativa ni siquiera están en Cuba. Los ciudadanos que están reclamando son ciudadanos ya norteamericanos o viven en España o son residentes en la Unión Europea. Son personas que no tienen una situación económica en la que hace falta de forma imperiosa tener la ciudadanía española o tener un reconocimiento o que España escriba y en vez de estar en el debate con México de si debe disculpa por los aztecas, no, la disculpa es a los cubanos y puertorriqueños por el abandono de 1898, el abandono de los soldados, de los funcionarios de españoles en Cuba y de su familia, el quitarles sin siquiera consultarle la ciudadanía directamente a todos los españoles que allí estaban. Hubo un error y se tiene que enmendar. De la forma en que se va a enmendar no sabemos, pero se tiene que enmendar. Partamos de eso. España necesita decir, al menos reconocemos que hay un error. Después veremos qué alternativas legales pueden haber. Pero es necesario de que se entienda de que hay un reclamo por una disculpa histórica. Disculpa histórica que no empezamos a pedir nosotros, que se está pidiendo desde 1898 directamente en las Cortes acá. Y el Marqués de Cervera le dijo hasta alma mía a todos los políticos españoles que traicionaron la integridad territorial española. Y España, hasta que no solucione ese problema, no va a poder solucionar los problemas internos que tiene hoy, que se están repitiendo, porque cuando uno entiende su historia, la vuelve a repetir una y otra vez. Entonces, España tiene que reconciliarse con los españoles de ultramar y es necesario que esa alma de reconciliación, de decir, por favor, ustedes eran parte de nosotros y por una fuerza mayor, por un imperio inmenso en expansión que nos aplastó en 1898, y cuando digo nos aplastó, aplastó a cubanos, a puertorriqueños y a España toda, pues bueno, tuvimos que tomar esa decisión y ahora, tantos años después, pues bueno, es el momento de reconocer que no quedó otro remedio o que tal vez hubo otros remedios o otras alternativas y que se buscó la vía más fácil. Y ese es no hemos variado una sola palabra del reclamo del Marqués de Cervera. Estamos diciendo exactamente lo mismo que se le reclamó a España en ese momento. Entonces, me parece injusto que se quiera poner mellas a eso y de forma tan simplona. Yo creo que sí es necesario que nos llamemos a capítulo y que si se van a dar pasos de ahora en adelante entre cubanos y puertorriqueños, eso sobre la base del respeto mutuo y el respeto a la historia. No hay que inventarse nada, todo está ahí. Así mismo. Oye, Rolando, sí, como siempre, un placer hablar contigo. Así que nos vemos en la próxima, ¿no? A ver. A ver si para la próxima semana, pues bueno, podemos hacer algo sobre tema Cuba, sobre tema Amazones, ¿no? Sí. Que está por ahí. Vamos a ver qué sale, ¿no? Así que nuestros amigos nos comenten qué quieren que podamos debatir para prepararnos también, porque no es que venir y sin una preparación, pues nos comprometemos a encontrar las historias no contadas, las menos conocidas. Entonces, pues nada, vamos a darle candela. Oye, un saludo como siempre. Dale, hermanazo, chao.